Estamos listos para acompañarte al final de tu día. Queremos reflexionar contigo sobre tus relaciones personales, tu familia, tus emociones, tu vida. Te invitamos a que te quedes y juntos construir un manual de vida con el Dr. Echegaray. Comenzamos. Muy buenas noches, bienvenidos a su manual de vida, lugar de reflexión donde tu participación es fundamental. Tú nos ayudas a escribir cada capítulo de este manual. El tema que tenemos para esta plática de hoy es miedo, vergüenza y culpa. Son tres aspectos fundamentales que nos impiden el desarrollo, nos impiden crecer, nos impiden poder salir o seguir adelante en la vida en muchos aspectos. Son tan terribles que pienso que deberíamos dedicarles un poco más de tiempo y darles lugar para ir hablando de ellos. La culpa, por ejemplo. La culpa es algo que normalmente manejamos y no nos damos cuenta a veces, pero los padres van haciendo y van logrando que los hijos se sientan culpables porque a través de la culpa los quieren o los controlan más fácilmente. Y la culpa tiene que ver con hacerles más grandes las faltas, con hacerles ver todo lo que ellos van haciendo cómo afecta a los padres. Desde el poder decir, yo todo lo que hago por ti, mira nada más, te pido un favor y tú no eres capaz de hacerlo. Y en ese momento el niño empieza a entrar en una sensación de culpa. Yo que tengo tu cuarto tan arreglado y mira el tiradero que tú haces. La culpa se desarrolla en el momento en el que el niño interpreta que todo lo que está haciendo él está generando en la madre un estado difícil, un estado lamentable, un estado de dolor, de sufrimiento, y eso hace que el niño vaya desarrollando la culpa. Los seres humanos utilizamos la culpa como una maniobra de control sobre los demás. Es más, tú te darías cuenta de que estás junto a una persona manipuladora cuando no sabes por qué razón, pero empiezas a sentirte culpable. La culpa mueve inmediatamente un control, te disminuye. Cuando te sientes culpable, en ese momento es como si te sintieras menor, mal. Va acompañada de toda una serie de cosas. Cuando nosotros pensamos en alguien que va a hacer un trabajo y que tiene que hacer una negociación, vamos a pensar con el sindicato de su empresa. Y entonces el abogado, que es bastante ducho y bien manejado en esas cosas, se sienta frente al líder sindical. Y entonces el líder sindical le presenta probablemente un documento donde está poniendo las cosas que tiene que manejar o que le gustaría, que son las peticiones que hace para el sindicato. Y en ese momento le empieza a leer el abogado. Y a la hora que va leyendo, encuentra de repente un error. Una falta de ortografía, un error en la dicción, algo. Y cuando él va leyendo dice, ¿cómo? Pusieron esto y esto. Pero ¿cómo puede ser posible que digan, les mandamos porque el mandado, y están cayendo en un pleonasmo y repitiendo la misma palabra? ¿O cómo escribieron mal esta letra? Y entonces voltea y le dice, ¿quién escribió esto? Si el líder sindical cae en la culpa, probablemente él diga, yo le escribí, y en ese momento la culpa va a hacer que él se ponga en una situación diferente, ya de desventaja frente al abogado. Y en ese momento el abogado ya lo tiene en el lugar que quiere para poder presionar. Si el líder sindical, en vez de permitir que lo manejen así, voltea y dice, a ver, no venimos a hablar ni de ortografía ni de redacción. Aquí vengo yo representando a las personas de la empresa y lo que quiero es que manejen las cosas diferente. Y quiero pedir, en ese momento él no se engancha con la culpa, y en el momento que no se engancha con la culpa es capaz, en ese momento, de cambiar y de decidir probablemente y de pelear por lo que quiere de una forma diferente. Miedo, vergüenza y culpa son tres herramientas que con frecuencia son utilizadas para mermar nuestra personalidad, nuestra autoestima, para no atrevernos a hacer las cosas. El miedo, somos enseñados con tantos miedos. Hay una parte importante que tenemos que tener claro, de que el miedo nos sirve porque el miedo nos ayuda a prevenir cosas y tiene una parte útil. Pero tiene una parte terrible cuando el miedo nos paraliza. El momento que el miedo nos paraliza, en ese momento ya quedamos inertes, incapaces de poder reaccionar, de poder manejar las cosas.
Cuando nosotros vamos viendo cómo un niño va creciendo, en el momento en el que el niño enfrenta un miedo, el niño probablemente se queda paralizado frente al miedo. Y con frecuencia tiene que ver ese miedo no con cosas que directamente va viendo, sino con cosas que probablemente puedan significar más una amenaza irreal que con las cosas reales. Miedo real, un perro que te ladra y que te va a morder, ese sí es un miedo real. En el momento en el que no hay un miedo real, pero que existe una posibilidad de fallar, de equivocarse, de cometer un error, de hacer algo fuera de lugar, de recibir una consecuencia, de la inseguridad de no poder lograr completar algo, en ese momento la persona se va paralizando. ¿Qué pasa con un niño que está jugando con sus compañeros fútbol? Y entonces le pasan el balón y en el momento en el que él tiene miedo de perder el balón, probablemente inmediatamente pasa el balón o le pega mal o hace lo que sea para deshacerse del balón, porque es un riesgo enorme tenerlo en los pies. El miedo que tiene a fallar es enorme. Y ese miedo se va a ir traduciendo en su estima con la incapacidad que va a tener para posteriormente tener logros, hacer las cosas bien, poder persistir para lograr lo que quiere, y que en el momento que tenga cualquier empresa complicada o difícil, ese miedo lo va a rebasar y va a querer soltar la responsabilidad a cualquier lado. Cuando vemos a un niño así, lo primero que tenemos que hacer es ayudarlo a que vuelva a entrar en seguridad y confianza. La seguridad se da a través de la aceptación. El miedo se da a través del rechazo. Existe, desde luego, la culpa que manejábamos, ese miedo y la vergüenza, que todavía es más terrible, porque la culpa es cuando nosotros nos sentimos mal por lo que hicimos. Pero la vergüenza tiene que ver que nos sentimos mal por lo que somos. Y en ese momento, probablemente nos demos cuenta que la vergüenza es la parte más tóxica. Esa vergüenza es la parte más corrosiva de nuestra personalidad que nos impide y no nos permite elaborar, desarrollar, construir. Podemos tener claro que a veces, sin querer, podemos propiciar la culpa en alguien. Y tenemos claro que lo que deberíamos de hacer es, en vez de sentir culpa, cambiar y transformarla en responsabilidad. La responsabilidad es en presente, la culpa es en pasado. Pero existe toda una forma de poder manejarlo. Poder manejar esta parte implica que ayudemos nosotros en su desarrollo a nuestros hijos y que nosotros nos demos cuenta de qué forma estamos manejando esta parte. ¿Tú qué haces? ¿Cómo manejas a tus hijos? ¿Tú cómo manejas el miedo, la vergüenza o la culpa? ¿Cuándo las experimentas? ¿Cómo te quedas atorado ahí? Comunícate con nosotros a los teléfonos 3811-3064 y 3811-0415. Miedo, vergüenza y culpa. En un momento regresamos al único espacio de conciencia en la radio. Quédate con el Dr. Echegaray en Manual de Vida, solo por Éxtasis Digital. Has llegado al lugar indicado. Este es para ti. Para construir un manual de vida con el Dr. Echegaray. Comenta en Facebook, Echegaray Éxtasis FM. Gracias que siguen con nosotros. Estamos hablando de miedo, vergüenza y culpa, que son en ocasiones 3 elementos que los padres continuamente utilizamos para tratar de controlar mejor a nuestros hijos y que no nos damos cuenta que van a producir en ellos el que queden atrapada su personalidad en una forma en la que no pueden ellos lograr desarrollar y desempeñar todo lo que quisieran. Tú imagina que normalmente un niño, con esa curiosidad que tiene, lo que va haciendo es, va tratando de buscar en la vida lo que le llama la atención, se siente curioso y en esa curiosidad trata de averiguar qué es. Trata de acercarse, de moverse, de ir, de hacer cosas. La curiosidad con frecuencia nos amenaza a los padres. Y el momento que nos amenaza a los padres, queremos que el niño deje de curiosear porque es mucho más fácil tenerlo controlado y tranquilo junto a nosotros a que el niño vaya corriendo por todos lados. Y los mensajes pueden ser, a ver niño, no estés gritando, mira, ya te vio el policía, ya viste que es, te va a llevar a la cárcel, Y entonces el niño empieza, no lo había pensado, pero empieza a ver en el policía una figura que puede ser una amenaza. O en el momento que dicen, mira nada más, ¿qué van a decir todos esos señores? Mire ese niño, nada más, el gritón, ¿qué le pasa? No tenemos claro la forma, pero con frecuencia por tratar de controlar a nuestros hijos y estar más tranquilos, hacemos muchos movimientos que van transmitiendo en ellos cosas que no deberían de tener. ¿Tú has creado esa culpa en tus hijos?
¿Has visto que han quedado atrapados ahí con eso? ¿Tú te has sentido así y a la hora de que creces te das cuenta de que está la vergüenza, la culpa o el miedo exagerados en tu vida y no te permiten funcionar? Comunícate con nosotros al 3811 364 y 3811 0415. La vergüenza, desde luego, es una emoción que va unida a la necesidad de ser aceptado por los demás. Eso implica que la persona que siente la vergüenza muy probablemente sea considerado inadecuado. Cuando tú te sientes avergonzado es porque sientes que no eres adecuado. Y la mayoría de las personas al crecer, con frecuencia enfrentamos situación con nuestros padres que nos decían: es que me hubiera gustado haber tenido un hijo más alto, más guapo, más ordenado, más listo, más centrón, más educado, más correcto, y no en más de una ocasión pudieron habernos comparado con un primito, con un amiguito, con otro hermano, con alguien que está ahí. La persona que siente vergüenza es como que dentro de él hay un temor enorme al abandono. Y tiene temor del abandono porque considera que está lleno de defectos. Y cuando cree que está lleno de defectos, desde luego piensa que carece de valor. Y entonces, al sentirse inadecuado, va a creer que no está a la altura en ninguna situación. Nos damos cuenta de que una persona empieza a sentir vergüenza cuando llega a una situación en la que cree que no tiene los elementos, los recursos para estar a la altura, que va a fallar, que no va a saber cómo hacerlo. Y en ese momento empieza a aparecer la vergüenza. Y cuando empieza a aparecer la vergüenza va disparando toda una serie de elementos que van haciendo que se siente mal. Nos damos cuenta que alguien tiene vergüenza cuando lo vemos cómo se pone colorado. Desde luego que vemos la vergüenza en una persona que tiene dificultades para sostener la mirada de los demás. Cuando hablas con alguien que no te puede sostener la mirada o no te voltea a ver los ojos, está volteado para otro lado, es una persona que experimenta esa vergüenza y que esa vergüenza está escondiendo detrás de ella el miedo que tiene al abandono. Está expresando que carece, que cree que tiene tantos defectos que muy probablemente nadie lo va a considerar valioso y por eso no lo van a considerar como alguien importante. Las personas pueden sentir que se les sale el corazón, que se acelera el pulso, pueden sentir un vacío en el estómago o la incapacidad para poder expresar lo que está sucediendo. La persona lo que quiere es hacerse cada vez más pequeña. Y vemos cómo las personas que tienen vergüenza lo primero que van haciendo es se van encogiendo. Encogen las manos, los brazos, la espalda, el cuello. Es casi como si quisiera desaparecer. A veces, si no tenemos claro con esta vergüenza, que es muy diferente de la culpa, porque a veces creemos que viene siendo lo mismo, es que estoy avergonzado porque me siento culpable. No, son dos cosas completamente diferentes. La culpa lo que nos dice es que hemos cometido un error, mientras que la vergüenza nos dice que nosotros somos un error. La culpa tiene que ver con que te digan: has hecho algo malo, hijo, tiraste el jarrón, lo rompiste, tiraste el agua, perdiste tu suéter, perdiste el dinero que te di, y esto es: he hecho algo malo. Cuando viene la parte de la vergüenza es: perdiste el dinero, ¿qué te pasa? ¿Quién eres en ese momento? Esa culpa se convierte en vergüenza cuando ya no es solamente lo que hice malo, sino que hay algo muy malo en mí que hace que no pueda hacer las cosas bien. Y en el momento en que una persona va creciendo con esto, desde luego que va a tener enormes dificultades para lograr desplegar lo que su naturaleza tiene, para poder desplegar lo que su personalidad es. Puede llegar a un trabajo y en ese trabajo la vergüenza hace que no pueda desplegar las cosas que tiene. Tiene que hablar con alguien y al momento que habla con alguien ni siquiera puede hablar como quisiera hablar porque la vergüenza no le permite usar los recursos para la comunicación, para poder ser a lo mejor simpático, para desarrollar esa creatividad. La vergüenza hace que quiera terminar rápidamente la entrevista, que no quiera probablemente decir las cosas que quisiera decir para que pase rápidamente ese momento que lo está haciendo sentir avergonzado. Él cree que no tiene recursos, él cree que no va a estar a la altura. Y lo que trata de hacer es huir. ¿Cómo? Queriendo terminar esa entrevista lo más rápido posible. ¿Cómo una persona que trabaja va a poder funcionar bien si esa vergüenza no le permite lograr, desarrollar y desplegar muy probablemente toda esa gran cantidad de recursos que hay en él? La capacidad de hablar, la capacidad de ser simpático, el buen corazón, la
todas esas características de una persona que tiene un buen corazón y que hace que sepa cómo desarrollar la empatía, ponerse en el lugar del otro, poder manejar esta parte emocional de sentirse cerca de los demás y además probablemente la capacidad de inteligencia para poder estructurar lógicamente una situación, para defender un asunto adecuadamente, para poder poner orden en lo que va manejando. Cuando no tiene capacidad de hacer esto, lo que va sucediendo muy probablemente se va empezando a hacer cada vez más pequeño para querer huir. Y normalmente lo que hacemos es, no tenemos claro, pero cuando vemos a una persona avergonzada, sin querer, el verlo con esa vergüenza, hace que nosotros pensemos también que esa persona no tiene nada que aportar. Y esto sería el error más grande que hay. ¿Por qué? Porque cuando existe esto, el miedo al abandono hace que una persona quede atorada, terrible, mal. Si nosotros pudiéramos ayudar a que esa persona se diera cuenta de lo que vale, probablemente el cambio es enorme. No tenemos idea de cómo podemos transmitir confianza a través de la aceptación. Existe por ahí un cuento que es el mito de Pigmalión, que era uno de los escultores más grandes que había en la Grecia de aquellos tiempos, y en aquella Grecia antigua él construyó una estatua. Construyó una mujer. Él había buscado diferentes mujeres para tratar de encontrar la mujer perfecta y al no encontrarla, él hizo la estatua de la mujer perfecta. La hizo tan perfecta que quedó enamorado de la estatua y al quedar enamorado de la estatua, entonces él le hablaba a la estatua y como él era una persona, como un artista que había quedado enamorado de la estatua y él ofrecía a Afrodita, Afrodita decidió darle vida a la estatua. Y cuando la estatua cobró vida, entonces él vio consumado el amor que siempre tuvo. Este efecto Pigmalión sucede cuando nosotros tenemos un niño que va a la escuela y en el momento en el que el niño va a la escuela pasa y tiene por suerte pasar con una maestra que le pone una atención particular especial y entonces empieza la maestra a hablar de las cualidades que ve en él. En ese momento, el niño probablemente empieza a salir de ese estado para empezar a manejar las cosas diferente. Vamos a hacer una pequeña pausa y al regresar vamos a seguir con este mito de Pigmalión. Por lo pronto, no te vayas. Comunícate con nosotros al 38 11 36 4 y 38 11 04 15. Escuchas un programa de reflexión lleno de entusiasmo, un lugar en la radio para construir un manual de vida con el Dr. Echegaray por Éxtasis Digital. Regresamos. Agradecemos que te hayas quedado porque esta es una gran oportunidad de reflexión sobre el rumbo de tu vida. Este es el Manual de Vida con el Dr. Echegaray. Comunícate al 3811-3064 y 3811-0415. Ahora es momento de escucharte, de construir este manual juntos. Estas son tus preguntas y queremos ayudarte a encontrar una respuesta. Muy buenas noches, gracias que siguen con nosotros. Gracias por compartir conmigo este camino y construir juntos nuestro manual de vida. Ana Gabriela se comunica y nos dice: Doctor, me identifico con el tema porque tengo muchos miedos que me paralizan y creo que los estoy sembrando a mis hijos. ¿Cómo se puede controlar eso? Déjame decirte, Ana Gabriela, que desde luego que es una parte, el miedo que la mayoría de nosotros tenemos, tiene que ver con esa inseguridad. La inseguridad es una parte de la vida que tiene que ver con que cuando iniciamos algo nuevo o vamos a hacer algo para lo que no tenemos claro cuál va a ser el resultado final, nos podemos sentir inseguros. Todas las personas lo hacemos. Y déjame comentarte algo. Cuando alguien quiere crear algo nuevo, hacer algo nuevo, tú tienes claro que el primer sentimiento que puede tener es de inseguridad. Pero desde luego que la creatividad es una de las partes más importantes que debe de expresar el ser. En el momento en el que el ser expresa su función más importante es el momento en el que tiene la capacidad de cambiar, transformar, hacer algo nuevo. Todas las personas estamos continuamente haciendo cosas nuevas en nuestra vida. Estamos tratando de buscar cosas. El miedo nos paraliza.
El miedo hace que a veces repitamos una cosa una y otra vez sin poder cambiar porque tenemos miedo de tomar el camino inseguro, incierto, que no sabemos hacia dónde nos va a llevar. Cuando tú volteas a ver a tus hijos y los estás educando, tú probablemente quieres repetir lo mismo con ellos y te puedes quedar ahí atorado. Platicaba no hace mucho tiempo con una señora que platicaba y ella decía que a raíz de la adolescencia había tenido el problema de alejarse mucho de sus hijos. Sus hijos era como que ya no le tenían la confianza, ya no estaban cerca de ella. Y al momento de revisar nos dimos cuenta de lo que ella hacía señalaba con frecuencia los errores en sus hijos. Y en el momento en el que señalaba estos errores, los hijos se iban alejando de ella. Y ella era una mujer que amaba a sus hijos profundamente. Pero ese miedo hacía que tratara de ser una persona que buscara que sus hijos fueran cada vez mejores. ¿Por qué? Porque el miedo al rechazo, a no ser aceptado, el miedo al abandono, hace que una persona quiera ser casi perfecto. En el momento en que las personas queremos ser casi perfectas, nos pasa probablemente lo que te sucede a ti. En el momento en el que dices, mis miedos se transmiten con mis hijos, y entonces en esa parte muy probablemente el transmitir ese temor a tus hijos hace que ellos también vayan empezando a sentirse inseguros. ¿Cómo desarrolla la seguridad? Déjame decirte que la seguridad uno la empieza a desarrollar con la aceptación. Y el primer punto de la aceptación es que tú te voltees a ver a ti misma como tú eres y te puedas aceptar, que puedas decir así como soy, está bien. ¿Puedo mejorar? Sí, hay áreas en las que puedo mejorar, pero así como estoy bien. Tengo estas partes buenas, tengo que voltear después de manejar la aceptación, voltear a ver mis recursos y decir, para esta situación que voy a enfrentar, tengo esta parte, tengo esta otra parte, y cuando me doy cuenta de que no tengo recursos para esa situación, lo primero que tengo que hacer es pensar, no los tengo yo, pero puedo desde luego pedir los recursos de alguien. Puedo pedir a un experto, puedo pedir a alguien que me ayude a manejar las cosas de una forma diferente, que me ayude probablemente a darme o prestarme sus recursos, o incluso que la persona me acompañe para que pueda hacer las cosas por mí en un momento dado. Tú tienes claro que las personas no podemos hacer todo aquello que necesitamos. Si yo necesito que pongan unas cortinas en mi casa, voy a hablar a un experto y el experto viene y pone las cortinas rápidamente. Necesitamos con frecuencia utilizar expertos, utilizar asesores para resolver cosas. En el momento en el que tú crees que no tienes los recursos, pide, pregunta, me está costando trabajo esto, me siento insegura con esto, ¿qué puedo hacer? Y probablemente la persona te puede indicar qué recursos necesitas o puedes desarrollar para enfrentar las cosas. Cuando tú tienes ese miedo en tu vida y que te das cuenta que te va paralizando, desde luego que una de las cosas importantes es la emoción fundamental para poder con el miedo es el coraje. Sí, es esa parte del enojo que se convierte en coraje y cuando tú logras tocar ese coraje, en ese momento es cuando tú puedes enfrentar tu miedo. Y ese coraje puede ser percibido desde el momento en que uno se reta. A ver, no voy a poder, claro que puedo, ¿cómo no? Y entonces empieza uno a hacerlo. Cuando tú tienes claro y tu pregunta tiene que ver con eso, estoy sembrándole los miedos a mis hijos, probablemente encuentres en ellos la fuerza que necesitas para atreverte cada día más a hacer las cosas. Se trata primero de enfrentar un miedo pequeño o mediano. Y en el momento en que tú lo enfrentas y te das cuenta que no era tan grave, entonces puedes pasar al siguiente. Déjame decirte que las personas para crecer y desarrollarnos completamente deberíamos de hacer una lista de los miedos que tenemos para irlos enfrentando. Y la forma de enfrentarlos, pues siempre va a ser desde luego con inseguridad. Pero aunque parezca mentira, cada miedo que podemos desterrar nos deja un recurso extraordinario que nos va a ir dando seguridad. En la medida que enfrentamos los miedos, desarrollamos seguridad. En la medida que tú a esa lista de miedos vas empezando a palomear y decir, este ya lo enfrenté, este también, en ese momento la situación va cambiando. Un anónimo nos dice, nuestros miedos son adquiridos por nuestras familias y relaciones interpersonales, pero ¿cómo poder superarlos si tu entorno no te ayuda o parece no ayudar? Desde luego que el problema que tenemos es que siempre nos sentimos en riesgo en la parte social, el riesgo a la crítica, el riesgo a los señalamientos de los demás. Y esta parte es más terrible cuando yo mismo soy el primer crítico.
En el momento que yo volteo y critico a los demás y veo los defectos que tienen y lo que están haciendo mal, en ese momento me quedo yo atorado viendo toda esta parte. Y muy probablemente en el momento en el que yo me veo a mí mismo, pienso que los demás hacen lo mismo que yo. Con todos esos señalamientos de lo negativo, de lo malo, que vean solamente los defectos. Cuando estamos en esa parte social, a veces nos sentimos como en vitrina. Sí, como si estuviéramos en la vitrina, desnudos, y todos los demás son capaces de ver todo lo malo que hay en nosotros. Y esa vergüenza hace que nos queramos cubrir, callándonos, alejándonos, yéndonos del lugar y metiéndonos dentro de nosotros sin saber cómo interactuar adecuadamente. Si tú tienes ese miedo, yo te recomendaría que el enfrentarlo significa que te atrevas primero desde poder saludar a las personas que hay a tu alrededor. Trata de utilizar una voz que se escuche. Buenas tardes, buenos días. Identifica tu postura corporal. Cuando nosotros no podemos ver a los ojos a una persona que saludamos, sin querer nosotros estamos poniéndonos en una postura de desventaja. Mira los ojos a las personas. Mantén el cuello recto, la espalda derecha, los hombros arriba y saluda con una voz que se escuche. Buenos días, buenas tardes. Practícalo primero tú, pero luego hazlo en la calle. Trata de buscar manejar esta parte y hacerla en cada momento, en cada situación que vas viendo. Vigila tu lenguaje corporal, porque el lenguaje corporal lo que va haciendo es transmite desde luego a los demás una parte que no tienes claro cómo es de ti, y que esa parte de vergüenza hace que los demás inmediatamente identifiquen que hay algo malo en tu forma de ser. En el momento en que tú logras enfrentar esa inseguridad y que te atreves primero a saludar, luego a intercambiar algunas palabras, a lo mejor empiezas a darte cuenta que los demás también se sienten inseguros, y que en esa inseguridad te das cuenta que no eres el único y que no tiene nada de malo, y que poco a poco vas empezando a sentirte cada vez más seguro y puedes hablar y puedes ser tú mismo. El regalo más grande por enfrentar el miedo, la vergüenza y la culpa es la capacidad para poder manejar adecuadamente este punto. En la medida que tú puedas trabajar adecuadamente para poder decir las cosas que quieres, en ese momento verás tú cómo este miedo, al ir desapareciendo, permite que tomes la estatura que tienes. Lo más extraordinario en la vida es que tengas la capacidad de lograr ser tú mismo. En la medida que eres tú mismo, estás logrando tu estatura. No somos nosotros mismos porque estamos seguros que los demás nos van a rechazar, nos van a abandonar, no nos van a querer. Un anónimo nos dice: estoy preocupada constantemente por el peso de mis hijas y creo que las estoy afectando. Y esto desde luego tiene que ver también con esa parte de aceptación. Es muy importante que tú puedas aceptar a tus hijas. Y que lo más importante no es que estés preocupada por su peso, sino que te ocupes de enseñarlas a comer mejor. Tu atención debe de estar puesta en el alimento, no en el peso. Debe de estar puesto en cómo se alimentan, en cómo comen, en lo que vas haciendo, no en la forma como su cuerpo está. En la medida que tú las enseñes a comer mejor, probablemente verás que la situación es diferente. Si tú vas hablando de esa parte que te preocupa, de cómo están subiendo de peso o engordando, les estás transmitiendo también a ellas la vergüenza. La vergüenza de sentir que ellas no pueden estar así, no pueden ser así, y en ese momento muy probablemente se sienten no solo mal, se sienten terriblemente. Cuando tú las enseñas a comer, verás que tu cuerpo exprese las cosas de una forma diferente. Es momento de comenzar a escribir juntos un manual de vida. Comunícate ahora. Queremos saber tu opinión. Teléfonos en cabina 3811-3064 y 3811-0415. Antes de llegar a casa y después de la cena, escuchas al Dr. Echegaray en Manual de Vida. Comunícate a través del Facebook Echegaray Éxtasis FM. Gracias que sigues con nosotros. Estamos hablando del tema del miedo, la vergüenza y la culpa. Y desde luego que son tres elementos fundamentales que impiden el desarrollo de cualquier persona. La mayoría, en el momento en el que fuimos educados con amenaza de abandono, amenaza de desamor, amenaza de rechazo, vamos empezando a desarrollar estos tres elementos
que forman parte de una personalidad que no es la adecuada. Es una personalidad que queda restringida, que queda atorada, que queda contraída. En el momento en el que estos tres se hacen presentes, nuestra personalidad se queda atorada y nuestra personalidad no permite que expresemos el verdadero ser que hay en nosotros. Una persona, cuando va experimentando miedo, vergüenza y culpa, o las tres, empieza a tener cada vez más dificultad para ser espontáneo, para ser auténtico, para expresar las cosas de la mejor manera, y entonces se contrae su personalidad dentro de él y busca en esa seguridad tratar de imitar las conductas exitosas de otros, imitar las conductas de los demás, y esto hace que en vez de que sea una persona más auténtica, empieza cada vez a sentirse más inseguro porque nunca va a poder ser, si es una copia, nunca va a poder ser como el verdadero auténtico. Cuando nosotros entendemos esto, empezamos a entender que lo primero que tenemos que hacer en la vida es descubrir estos tres elementos. Son cosas que nos atoran y tenemos que aprender a manejarlos. La culpa está ahí, sobre todo basada en el pasado. La mayoría de las personas van a revisar el pasado, y el pasado para lo único que sirve revisarse es para tomar experiencia y aprender de lo que hay ahí. Pero si yo voy a mi pasado para traer la culpa y sentirme avergonzado o culpable de lo que hice, estoy utilizando muy mal la memoria que tengo. Ir al pasado debe de servir exclusivamente para aprender, para saber qué es lo que tiene uno ahí y poder manejarlo adecuadamente. Tú vas a tu pasado para traer información, para saber cómo manejar esta parte adecuadamente. No vas para traer culpa ni vergüenza. No vas para traer ninguna cosa. Y normalmente el futuro nos genera ese miedo, esa ansiedad, que si no sabemos manejar bien nuestro pensamiento del futuro, nos llenamos de temores, de angustias, de ansiedad. Hay que pensar uno en el futuro para poder elaborar planes, hacer proyectos, para utilizar nuestra creatividad y nuestra fuerza interior para lograr cosas, pero no para asustarnos. Estos tres elementos probablemente nos hagan el daño más grande para lograr expresar nuestra personalidad. Tenemos que aprender a atorarnos, a poder manejar esta parte y poder limpiarla, enfrentarla. Agradecemos a Adriana Antonio, a Italia Castellanos y a Cindy Hernández que hacen este programa posible. Porque vale la pena tomar un respiro, esta es la reflexión del día. El regalo más extraordinario que podemos tener en esta vida es el regalo del ser. El poder ser nosotros mismos. Poder descubrir y darnos cuenta de que somos un milagro de la vida. Somos únicos e irrepetibles. La forma como yo puedo pensar algo, expresarlo, moverme y decir es única. Cuando me permito ser yo mismo, me estoy dando a mí el regalo más maravilloso que hay, pero también se lo doy a los demás. En el momento en que puedo ser yo y soy auténtico, le regalo a los demás esa parte tan maravillosa de ser yo. El ser es una creación única y que está en continuo cambio y desarrollo. Desde el nivel en el que se encuentre la persona o la personalidad en expresarse, desde ese nivel, cuando empieza el ser a lograr expresarse a través de esa personalidad, va a hacer y lograr una expresión cada vez más maravillosa. Cuando te permites ser tú mismo, muy probablemente estás descubriendo el sentido más maravilloso del amor a ti mismo. Date ese regalo ya. Y así hemos construido juntos otro capítulo más en este manual de vida. Yo soy José María Echegaray y te espero el próximo jueves en esta, tu estación de radio. Te hemos acompañado cayendo la noche para llevarte a la reflexión de tu día. Este fue el Manual de Vida con el Dr. Echegaray. Te esperamos en nuestro siguiente programa con más temas sobre felicidad, amor, convivencia, miedos y cómo vencerlos. Cierra el día junto al Dr. Echegaray. Te esperamos en la próxima edición de Manual de Vida, solo por Éxtasis Digital.